Maravillosa la representación que hacen los músicos de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigidos por el maestro Frank Barber. He tenido varias veces la oportunidad de compartir con ustedes esa colección de oro que forma parte del acervo cultural de Venezuela. Ojalá reediten la maravillosa colección y en esta época en la cual han regalado tantos libros muy valiosos, muy meritorios, también incluyan dentro de los obsequios para los colegios y liceos esta sin par joya musical. La suite central, como una suite llanera, una suite andina, suite zuliana, varias de las cuales he utilizado a lo largo de estos años como cortina musical de redimensión. Topé en una librería con la entrevista que configura un relato autobiográfico escrito por la profesora Arlette Machado sobre Sofía Inver. Mil Sofía se llama este libro, que uno lee con fruición, con pinzas, porque Sofía Inver, por su mismo temperamento, su misma personalidad, es una mujer controversial. Ella se sale del molde aquel de la mujer sensible, débil, y ella tiene el esquema mental de un ser dominante. Lo ha sido en sus relaciones sentimentales, lo ha sido en las diversas actividades culturales, comunicacionales, en las posturas políticas que ha asumido. Es una mujer rígida, inflexible, a veces rayando en la extrema frialdad. Pero al lado suyo existió un hombre también controvertido en lo conceptual, más que todo en lo ideológico, que fue el doctor Carlos Rangel, muy mencionado, celebrado, analizado, estimado por el pensamiento político de derecha latinoamericano, europeo y mundial. Porque Carlos Rangel, que existió en plena Guerra Fría, escribió para la Guerra Fría, y en sus posturas ideológicas fue un hombre del establishment, alineado con el pensamiento político pro-norteamericano, anti-izquierdista. Solo que esas posturas ideológicas, las de Carlos Rangel y los demás, por mi misma profesión, que es la de las ciencias políticas, yo siempre he intentado verlas en perspectiva. Siempre me he preguntado, ¿qué va a ser de la izquierda en el futuro? ¿Qué va a ser de la derecha? Porque cuando yo era un muchacho, la derecha y la izquierda no eran como son hoy en día. Y vamos a ver cómo evolucionan a la postre. Más me interesa del doctor Carlos Rangel el particularísimo y terminal episodio de su muerte, porque es que él se suicidó. Y recuerdo como si fuera hoy el trueno para la opinión pública venezolana que significó que un hombre todavía joven, no llegaba ni a los 60 años, en la cumbre de su producción intelectual, de su vigor físico, famoso, muy bien pagado, él sentaba cátedra en los círculos económicos, en los ámbitos universitarios, pontificaba en televisión. ¿Por qué se mata Carlos Rangel? Me lo he preguntado ocasionalmente cada vez que topo con alguno de sus escritos. Siendo, como les decía, que era una de las figuras más influyentes, un consentido de eso que Luis Althusser llamaba los aparatos ideológicos del Estado. Porque allí lo ven ustedes entrevistando a la pareja, él y su esposa Sofía Inver, a Jorge Luis Borges. Pero es que cuanto intelectual, político, figura del mundo académico pasó por Venezuela en los años 70 y 80, tenía una alcabala forzosa que
atravesar, y era el programa de opinión de la pareja Rangel-Inver. Claro, Carlos Rangel era un intelectual denso, elaborado, con una obra notable. Él fue ensayista, también articulista, periodista, director de revistas, de medios. Pero hay dos obras suyas controversiales, controvertidas, que lo han mantenido permanente en el tiempo a más de 30 años de distancia. Una de ellas es una obra que fue noticia en su época, Del buen salvaje al buen revolucionario, en el cual él intentó deconstruir el mito popular en torno a la izquierda latinoamericana. Y él acuñó el término tercermundista para diferenciar aquella franja de países que tan lejos estaban de la riqueza como de la pobreza absoluta en términos generales. Muchacho brillante desde los inicios, en el extremo superior derecho ven ustedes de Carlos Rangel un diploma que le dieron ya en el colegio, porque hay en él todas las características del hombre pensante, del hombre cerebral, del sujeto profundamente introspectivo, su mismo timbre de voz, su personalidad moderada, porque es que Carlos Rangel fue vehemente en sus posiciones ideológicas, pero esa vehemencia no implicaba ni que subiera la voz, ni que golpeara las manos en el aire, ni que frunciera el ceño. Él podía mantener los ataques más consecuentes, directos, raizales, contra un planteamiento ideológico sin siquiera pestañear, levantar la voz. Ahora, fíjense ustedes, ese hombre de modales tan ingleses, de modos tan europeos, no debo dejar de mencionar que es que él se formó, se educó, se hizo fuera de Venezuela. Desde niño está atravesando el doctor Carlos Rangel una profunda lucha interna, porque pasa que él proviene de una familia en la cual ha habido numerosos suicidios. Le leo a Arlet Machado en este libro con el que estamos trabajando para este programa, La confesión de Sofía Inver, según la cual en la familia del doctor Carlos Rangel hubo 11 suicidios. Uno de ellos, el papá de nuestro personaje de hoy. Entonces, si su papá se mata a temprana edad en la cumbre de su producción, porque el papá del doctor Carlos Rangel también fue un hombre exitoso, algo de eso pesó en su estructura emocional y va a ser una vía de escape que él va a mantener de recóndito a lo largo del tiempo. Rápidamente leo que el doctor Carlos Rangel se graduó como Bachelor of Arts en el Bard College y obtuvo un diploma en la Universidad de la Sorbona de París, una maestría en la Universidad de Nueva York, hablaba perfectamente el dominio y el inglés, fue traductor de ambos idiomas, se desempeñó como instructor en la Universidad de Nueva York en 1958 y fue profesor de periodismo de opinión en la Universidad Central de Venezuela, ya repatriado aquí en Caracas. Ejerció a caballo, digamos, simultáneamente, tres grandes áreas profesionales. Primero, el periodismo. Fue director, fundador de diversos medios muy influyentes de Caracas, revistas, pero también fue diplomático. Estuvo de primer secretario en la Embajada de Venezuela en Bruselas, luego estuvo en la misión venezolana que acompañó a Joaquín Balaguer en su primera toma de posesión, luego de la caída de Rafael Leónidas Trujillo. Pero nosotros lo conocimos, digo los venezolanos de mi generación,
por su figuración televisiva. Él fue de los primeros entrevistadores de opinión en la televisión venezolana de la época. Programas como Frente a la Prensa, El Buenos Días, que ya les conté, que dirigía, que moderaba con su esposa Sofía Inver, y un último programa que se llamó Lo de Hoy. De tal manera que les estoy hablando de un hombre muy conocido en la escena pública venezolana de los años 70, 80, y cuyo pensamiento para quienes militan en el campo de la derecha sigue manteniendo permanente vigencia. Debo hacer la salvedad que yo, a estas alturas o profundidad de mi vida, ya no soy ni de derecha ni de izquierda, porque creo que el estudioso de las ciencias sociales debe mantener una posición eminentemente imparcial, objetiva, para poder estudiar con fundamento y con alguna probabilidad de nadar bien en las procelosas aguas de las vertientes ideológicas. Ahí está Sofía Inver, que es el otro tercio de esta historia. Una mujer que ella en sí misma es un capital ideológico, político, de muchas influencias. Una mujer que levantaba un teléfono y podía regañar a un presidente de Venezuela, hacer correr a un candidato presidencial, poderosa, influyente y con un carácter de marca mayor, que es lo que la ha distinguido a lo largo del tiempo. Ella aparece con el caudillo Rómulo Betancourt. Esa Sofía Inver tuvo un primer matrimonio con otro escritor muy recordado de Venezuela, que fue el cronista de Caracas hasta su muerte, Guillermo Meneses, cuentista, un hombre de profunda sensibilidad. Él se casó con Sofía Inver cuando Sofía Inver era una jovencita, los dos enteros, Guillermo Meneses años mayor, pero todavía muy joven. Y fue un matrimonio convencional, llegaron a tener 4 hijos. En esa relación, Guillermo Meneses me parece que era el débil, porque Sofía Inver, siendo mujer, tiene la estructura psicológica del macho dominante donde quiera que ella va. Años después, cuenta en este mismo libro, Guillermo Meneses le presentó a Sofía Inver un joven ayudante suyo, escritor, Carlos Rangel, y la mujer se enamoró por segunda vez de esa forma abrumadora, dejó al primer esposo y casó con Carlos Rangel, el personaje de hoy en Redimensión. Cosas del destino, ese Guillermo Meneses es también un hombre de obligatoria referencia en el mundo de las letras venezolanas. Suyo es el libreto de aquella película que versionamos alguna vez aquí en Redimensión, que se llama La Balandra Isabel llegó esta tarde, con Arturo de Córdoba, una obra capital del cine latinoamericano ambientado en Venezuela en los años 40. Ahí aparece Guillermo Meneses. Debo contarles que ese Guillermo Meneses se derrumbó anímicamente cuando la esposa lo deja por un hombre más joven, tuvo un ACV, se desmoronó, no logró superar el episodio. Claro que ese capítulo, como tantos otros de la controvertida vida de Sofía Inver, lo trata aquí la narradora con pinza, porque me imagino que una mujer tan vanidosa y ególatra como Sofía Inver solo aceptaría que la entrevistaran en su ley, es decir, con un guión previamente elaborado. Y por eso estos libros panegíricos siempre tienen un pero, una excusa, una disculpa. Volviendo al caso del escritor Guillermo Meneses, les voy a contar que el nuevo esposo de Sofía Inver, Carlos Rangel, también estuvo casado antes, y llegan a la relación ambos contrayentes, cada uno con 4 hijos. Cuando regresemos con más de Redimensión, voy a intentar responder una tesis tan distante en el tiempo. ¿Por qué se mató Carlos Rangel? Un hombre poderoso, influyente, sortario en la Venezuela de 1988. Regresamos en breve.
releyendo con muchas dudas, en una posición eminentemente crítica, el libro panegírico de Arlette Machado sobre Sofía Inver, estoy intentando explicar o encontrar una explicación para el sorpresivo suicidio de uno de los hombres más poderosos, creíbles, exitosos en la Venezuela de los años 70 y 80, el doctor Carlos Rangel. Sus libros se habían publicado en numerosos idiomas, sus conferencias eran celosamente procuradas, era un hombre de éxito en todos los planos y sin cumplir 60 años, con 4 hijos, una tarde de enero de 1988 se descerrajó un tiro en la boca en el baño de su casa. Quien encontró el cadáver fue un hijo de Sofía Inver, que sería médico, el doctor Pedro Meneses Inver. Y no hay aquí en el libro con el que estoy trabajando, Arlette Machado, una sola explicación plausible, aunque Sofía Inver asoma que presumiblemente la causa profunda sería que una hija del doctor, una hija pequeña del doctor Carlos Rangel, había caído en el consumo de drogas. Yo realmente lo dudo porque un hombre tan inteligente, con tantos recursos, sabría que muchos caminos se abrían para luchar contra la debilidad o la drogadicción de una hija. Yo más me inclino a pensar, salvo mejor opinión que los psiquiatras esbocen, que el doctor Carlos Rangel tenía un temperamento depresivo. Solo así entiendo que fue tan fecundo en tantas áreas de su vida. Pienso que podía ser hasta bipolar. En las épocas luminosas hablaba por televisión, en las otras se escondía y leía y escribía, como tantas veces ocurre. Pero en todo caso, fíjense las paradojas, parábolas, contradicciones de la vida. Brilló desde el inicio, desde muchacho fue de triunfo en triunfo, aunque su carga anímica y espiritual era abrumadora. Definitivamente necesitaba un apoyo adicional. Solamente como dato curioso les cuento que la primera esposa de Carlos Rangel, con quien él tuvo 4 hijos, sobrevivió muchísimos años y recién ha muerto en 2011 allá en Estados Unidos. Ella fue la señora Bárbara Berlin, coprotagonista de ese triángulo, coprotagonista pasivo de ese triángulo amoroso que siguió disimuladamente la gran prensa venezolana en los años 60, 70, 80. Rafael Poleo, siempre tan controversial, en una crónica suya de la época dice que Carlos Rangel venía sufriendo una crisis depresiva, a lo mejor estaba enfermo por razones de salud. La lección que yo entresaco tratando de buscarle una utilidad práctica a este episodio es que por mucho que sepamos, leamos, nos vaya bien, fuertes estemos, siempre hay que buscar un apoyo espiritual. No sé de algo mejor que la fe en Dios. Que si es un Dios personalizado, íntimo, tan maravilloso como el que la herencia cultural judeocristiana nos ha traído a nosotros a través de Jesucristo, no veo nada mejor. Que yo voy a seguir buscando en libros, revistas, periódicos, anuarios, enciclopedias, videos, personajes, ejemplos, episodios que alguna reflexión importante tengan para nuestra vida. Mientras tanto, sea que usted esté disimuladamente débil, o fuerte, o caído, o quebrado, que lo golpeen, usted esté golpeando, no se rinda. Hasta la próxima vez de este espacio.